se le está dando seguimiento a un ciclón que se pudiera armar este domingo en el Partido de la Liberación Dominicana, pero todo está en calma. El PLD tiene su consulta que la Junta Central Electoral la declaró al margen del proceso de la Junta Central Electoral, pero es una consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana para escoger un candidato entre, eran 6, Bueno, ya son más 5. más que escoger hay que hablar de tener éxito en una consulta, porque lo que está Tener tratando éxito de en una consulta, consulta, sí, pero porque el candidato tendrá que cogerlo en no, octubre del año que viene. no, en julio del año que En viene. julio, ¿eh? Julio del año que Julio. viene, pero lo que se ha planteado dentro del PLD, y Danilo Medina lo hablaba recientemente, decía, bueno, el asunto es que se va a escoger a un candidato del partido. El partido va a empujar a ese candidato como organización y pueden en la consulta que se vaya a realizar para para el julio del próximo año, que sí es la consulta real para la Junta Central Electoral, entonces pueden aparecer otros candidatos. Ahora, te dicen, todo aquel que aparezca de nuevo para esa consulta o para esas elecciones internas tendrá el partido completo en contra, porque el que salga, que se escoja este domingo, bueno, pues tendrá el Bueno, apoyo y lo van a empujar como candidato. bueno, pero tampoco eso puede decirse así, porque Bueno, lo dice Danilo. yo puedo votar, sí, pero lo que te quiero decir, no importa lo que él diga, es decir, es la realidad política. Si yo voto por uno de los 5 que quedan ahora, ¿verdad? Sí. Y sale uno, pero no me gustó el proceso, no me gusta, o surge alguien entre aquí y julio que me guste más, porque el proceso formal de la Junta hay que hacerlo en julio. Hay que hacerlo. Por tanto, Pues, Geraldino por se ley. lanza y me gusta, pues yo le voto Es a por ley. Geraldino, porque es posible que yo vote por alguien que no gane y la que gane o el que gane el PLD a mí no me gusta tanto. Sí, Me pero puede gustar más uno que sí, aparezca. pero lo que dice No, Danilo y lo que se está establecido supone que es un que es el que ellos van a compromiso. empujar, no importa que tú te aparezcas de Se nuevo. supone que es un compromiso de los que están involucrados en el proceso. ¿Ok? No, Espérate, pero no de todo el es partido. que No. de acuerdo a lo que está establecido ahí, don No, es un Percio. acuerdo entre los que están aspirando. ¿Qué se supone? Don Mira lo que se Percio, debe suponer. lo que Ajá. establece ahí es que el comité político decidió hacer esa consulta Pero estableciendo pero ¿y que ese cuántos son? sería el candidato de Está bien. esa organización empujado para la próxima contienda electoral. Puede aparecer Caminero. otros que aspiran, pero bien. eso no quiere decir que, no, que esté mal. Pero el que el partido Pero va nadie, a nadie, empujar es el que nadie salga este está domingo. diciendo que está O la mal. que salga ¿Cuántos este son los domingo. miembros del comité político? 60 y pico. No, 36. 36. No, no. 36. Los miembros del comité político no fue aumentado a 45. No. Pero bien, No, ponle, fue aumentado a ponle 45. 64. Da lo mismo. 64 de un partido que puede mover 1 millón y pico de gente o 2 millones de gente, no sé cuánto. Pon tú que todos ellos estén de acuerdo con el que salga el domingo. Muy bien. Pero esa base que va a votar en julio, pues, que es lo que va al proceso, puede tener otra idea si surge un candidato que resulte más atractivo. Porque fíjate lo que va a ocurrir aquí. Pero, don Percio, la expectativa no está en que si voten o no voten, o si el que salga electo de ahí puede competir con uno que aparezca el próximo año cuando se hagan las elecciones, las primarias establecidas por ley. Lo que está en expectativas del próximo domingo es si de ese proceso interno, que son 1.789 escuelas donde se van a hacer, y hay cerca de 2.000 y pico de lo que son mesas electorales donde se van a votar. Si en ese proceso el que salga ganador o el que salga perdedor, si es Margarita o si es Cualquiera de ellos. Abel o si es Francisco Domínguez Brito,
entonces no se produzca una nueva división dentro de ese partido. Bueno, todo eso que tú estás diciendo está dentro de las posibilidades de lo que puede ocurrir. Sí. Mira eso- lo que va a ocurrir el domingo. El domingo, salga bien o salga mal el proceso del PLD, posiblemente define el camino al 24. Ah, eso sí. Correcto. Entonces, ¿qué te gusta a ti que ocurra? No lo sé. ¿Qué me gustaría a mí que ocurra? Tampoco tú lo sabes. ¿Qué le pasaría el domingo? Tampoco tú lo sabes. Pero cualquier cosa que ocurra el domingo define. ¿Por qué? Si el PLD sale exitoso, vamos a coger las buenas primero, Sí. quiere decir que el PLD va a tener un potencial candidato identificado a los ojos del público que está mirando el proceso. Comienzan las encuestas a marcar. ¿Ok? Van a comenzar las encuestas a marcar. Cuando la consulta, ¿por qué usted votaría? Sí, porque ya tienen un ya la candidato gente, aunque definido. no lo hayan declarado oficialmente candidato, ya sabe que del PLD esa o esa que están Que va por identificando el ahí partido. va por el partido. Entonces yo voy a decir, si me gusta el PLD, bueno, sí, yo votaría por el PLD. O yo no votaría por el PLD, porque a lo mejor el que salió no me gusta. Entonces, ¿qué va a pasar en julio con un PLD que le está diciendo que su candidato en consulta no está marcando para ganar unas elecciones? Y aparece una figura que pueda catapultar. ¿Qué tú crees que va a ser la base? Pero también No. está en el reto que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en su proceso del próximo domingo, es que están habilitados alrededor, son cerca de 6 millones de personas que pudieran estar aptas para votar, porque están los del padrón del PLD, están los demás que no están inscritos en un padrón del Partido Revolucionario Moderno, ni están en el Partido Fuerza del Pueblo. Entonces, los demás están aptos para votar. Que en ese proceso interno voten, se desinteresen la población, como hasta ahora no hay expectativa y por eso el llamado de la mayoría de ellos pidiendo a la población que acuda al proceso interno del domingo y que voten pocas personas. Eso Bueno, puede, un reto que tiene el ese partido, es- porque también eso no Ese es un sería riesgo. un referente muy negativo para Ese es un el 24. riesgo, pero fíjate, si ahí le votaran 500.000 de personas, 700.000 personas al PLD, yo creo que sería un Es proceso una buena votación. exitoso, porque ese es un proceso que estará referido esencialmente a los militantes. Fíjate que el presidente Danilo Medina, esa intervención que tuvo, incluso dijo una cosa que parece que ellos lo están logrando en el partido interno, tener dos padrones. El de 1.7, ese que tú dices, y él mismo admite que ese es un padrón que no refleja Sí, la verdad. Dice que el 1.7 es el padrón Y del él dice, PLD. lo hemos entregado a la Junta, pero hemos construido un padrón de militantes. Eso quiere decir que ese padrón están enlistados los que tienen funciones partidarias y son activistas partidarios y que tú sabes que tú lo puedes mandar para San Cristóbal y lo mandas para Barahona, o está en Barahona, o está en Pedernales, o está en el otro sitio. Entonces, ahí se va a movilizar la gente que esté más involucrada con los candidatos y se supone que cada candidato en este proceso de campaña interna para esta consulta moviliza y entusiasma a gente. Y esa gente que está entusiasmado quiere que ese sea el candidato. Pero ahí uno no puede pensar que el domingo todos vamos a salir a votar por el PLD. Pero Eso no va a ocurrir. las expectativas que hay para el domingo es qué va a pasar con Margarita, qué va a pasar con Abel Martínez en ese proceso Mira, interno. si las elecciones, Y yo si, te en la- diría- si esa consulta Ajá. el PLD logra llevar 400.000 o 500.000 pesos, fue un éxito. Exacto, sí. Porque las elecciones pasadas tuvo una tensión, oye, las nacionales, de un 40%. Las nacionales, de un 40%, tuvieron una tensión. Y cuando el PRM hizo su convención interna, votaron menos de 300.000 personas cuando hizo su consulta interna. Lo que te indica a ti es que si ellos logran eso,
le sería un éxito que ellos llegaran a 400,000 votantes, gente, a nivel nacional. Es un éxito para ellos, ese asunto. Ahora, es como dice Percio, ¿puede el PLD escoger decir, bueno, se decidió que el aspirante que vamos a apoyar es este? Puede ser que aparezca alguien más que no le gustó ninguno, o que el de él perdió, y que aparezca otro candidato, y hay que aceptar ese otro candidato, ese otro aspirante. Incluso ponerlo en una boleta como precandidato, porque está protegido por la ley. Y competir. Ahora, ese va en desventaja con relación al que escogieron ahora. Porque la estructura del partido va a meter toda su fuerza en el que escogió ahora. Eso es lo que le decía a don Percio. Sí, pero ese es un deseo. Pero en la práctica... No es deseo, eso es claro, pero es un deseo. Oye, ¿por qué? Porque es una cosa muy simple. Son 64. Pon tú que esos 64 miembros que están ahí, muchos de ellos no tienen buena simpatía en el público porque la perdieron ya. Posiblemente hay gente ahí que te apoya y te hace daño en vez de ayudarte. Ok. Si aparece una figura, oye, en la política, es como, tú sabes que lo que más aparece en la política es el amor. ¿Por qué te gusta una gente? De entrada tú no sabes, te gusta. Entonces, una persona con el ángel sale al escenario y se lleva todo el proceso. ¿Qué es lo que ha pasado incluso en las elecciones últimas de América? Incluso de América. Son figuras fuera de la política, de los partidos, por el cansancio que genera, o figuras nuevas que vienen, porque hay unas generaciones jóvenes ahora que no tienen vínculo con la mayoría de esas figuras que están ahí. Es más, están hartos de verlo. Correcto. Entonces, mañana lo que el PLD está haciendo es una consulta para identificar un potencial candidato. Pero en el caso... Y en julio, yo pensé que era en octubre, tú me dices julio, tendrá que hacer su proceso como lo tienen que hacer todos los partidos, diciendo quiénes van a ser sus candidatos. Si eso queda tan bien, que en julio diga, bueno, el que salga el domingo ese es el único que va a correr, y todos nos fuimos por ahí, muy bien. Pero si en el camino, y yo insisto, y una de las cosas que más van a incidir es, porque aquí se van a comenzar esa encuesta desde el lunes que viene. Sí. Porque si ahora vamos a coger lo malo, porque hablamos que el PLD quede bien, y si el PLD queda mal y se divide, el propio dirigente del partido está diciendo, si nos dividimos no hay nada que buscar en el 24. No hay nada. ¿Qué quiere eso decir? ¿Que tú tienes recompuesto el escenario? Que a propósito de eso me decía alguien del Comité Central del PD, como son las cosas de la vida, si Leonel Fernández hubiese aceptado que Gonzalo hubiese sido el candidato, Leonel Fernández fuera el candidato de la unidad por el PLD ahora. Sí. Porque nadie le iba a competir. Bueno, tú sabes, pero el problema no está en eso, no. Pero tú sabes que por lo menos si él no hubiese renunciado y se hubiese quedado. Pero hay otro que piensa. Tú sabes que la historia no se escribe así nunca. Sí, oye la otra historia. Entiende que si en el caso de Leonel Fernández, Danilo Medina y el grupo, el sector de Danilo, no le hubiesen cerrado el camino en el 2020 en un proceso interno, pues ya lo habían hecho en el 2015. En el 2020 pero no fue que ellos se la cerraron. Le hicieron igual, le armaron un proceso interno. Realmente, yo no voy a decir que a mañana, porque yo ni voté, pero sí ante la luz de la opinión pública y ante el propio Leonel Fernández le hicieron un fraude. Bueno, ante Leonel Fernández, porque Leonel Fernández no acepta perder en ninguna circunstancia. Pero si no le hubiesen hecho eso, el PLD quizás no estuviera en la condición que está ahora. Pero hay una cosa importante, eso que refiere Geraldino, de que dice ese miembro del comité. Porque Gonzalo podía perder o podía ganar, pero si perdió o ganó, ¿quién era la alternativa que iba a seguir inmediatamente? Leonel Fernández. Pero si ganaba, No, porque la estructura iban a estar muy desgastada para esta época, para esta fecha. Pero así no se escribe la historia. Eso porque oye una cosa,
Si Gonzalo hubiese sido el candidato y gana, entonces Gonzalo posiblemente hubiese sido el candidato líder de la del PLD. reflexión. Y hasta Danilo tuvieran en duda. Y si Gonzalo perdiera, hubiese perdido, como perdió, todo adentro, posiblemente ocurre otra cosa en el partido. Entonces, la historia nunca se escribe de esa manera. Porque tú dices, Sí, pero si Leonel el rey no había Fernández no muerto. dejaba de ser Leonel Fernández. ¿Tú sabes cuál fue la diferencia? Fueron 40,000 votos. No, pero así no se escribe la historia, es lo que te quiero decir y decirle al que te dijo eso. Porque así no se escribe. La historia se escribe con los acontecimientos. Sí. Tiene que ocurrir. Eso es como una noticia. ¿Cómo tú haces una noticia buena? Solo si hay un hecho. Sí, claro. Si no hay un hecho, no puede haber tú puedes hacer una buena noticia técnicamente, pero falsa. Con un tema que sea sensible y a la gente le guste y tú lo pones a correr y la gente cree que es verdad. Pero es falso el tema. Pero en la política, no. Es como decir, si Fernando no se hubiese ido del Partido Reformista, hubiese sido presidente del Partido Reformista. No necesariamente. No, Si Augusto Lora no se hubiese ido, no necesariamente y iba por el presidente. no tuviera el MIDA hecho. ¿Tú entiendes? Entonces, Sí, pero ahí se da la situación. Si cuando Leonel pierde por primera vez de Jaime, Danilo pierde en la convención que le hicieron y se queda y se va del partido, no hubiese sido presidente. no, porque ahí, No hubiese sido porque presidente. ahí el proceso era diferente. Fíjate que con quien Danilo se enfrenta para ser candidato es con el impedimento que tenía el presidente Fernández de ser candidato, porque le prohibía la reelección. Fíjate el escarceo de los famosos 2 millones de votos y que si yo quería y que si usted quiere. Entonces, son procesos distintos. Los procesos... No, porque ellos se enfrentaron en una contienda de tú a tú, Claro, en la que ganó Leonel. Leonel perdió. Si en ese momento, cuando él le dijo, me ganó el Estado, si en ese momento Danilo dice, yo no voy a seguir aquí, yo me voy por este lado, no hubiese llegado a ser presidente. Posiblemente, y quién sabe, porque quién sabe, es decir, Juan Bosch se fue del PLD, es el PRD a formar el PLD. Sí. Pero mira, hay dos cosas que yo quiero reflexionar en torno. Por ejemplo, Geraldino habló de que si al Partido de la Liberación Dominicana le votasen alrededor de 400,000 personas, es un éxito tomando en cuenta de que en las elecciones pasadas hubo una abstención de un 40%. Hay que primero retrotraernos hacia esa fecha, porque regularmente las abstenciones en las elecciones nacionales son de 29 a 30%. Todas las elecciones, usted las busca, y siempre son 29 Excepto a 30%. excepto la pasada. Exceptuando la pasada, pero la pasada viene con un problema, primero, de unas elecciones frustradas, suspendidas. Segundo, durante unas elecciones en pandemia, la gente atemorizada pensando que si iba a votar se le iba a pegar el COVID-19, un COVID-19 que mataba, un COVID, o sea, todo ese tipo de cosas hay que sumárselo a esas dudas del 2000. No, Primero tú sabes que no dónde fue está la en duda, mayo, Caminero. sino que Tú fue en sabes dónde julio. está la duda, Caminero. Sí. Que la gente no está creyendo en los partidos políticos Bueno, ni en los líderes esa es políticos. una cosa. En América Cada día se siente más gente independiente de los En partidos América- y de los líderes. Ya la gente no está viendo a nadie para que lo dirija. Ya la gente se siente que está independiente y hace lo que le da la gana, porque los partidos y los líderes políticos lo han ido defraudando. Entonces, cada día en América Latina se siente más la tensión, excepto los países donde el voto es obligatorio. En el caso de eso, sí es verdad, la partidocracia en América Latina, incluyendo aquí en la República Dominicana, la población está frustrada, está decepcionada, pero en muchos países como Venezuela, como Perú, como el mismo Bolivia, o sea, los partidos han colapsado. En la República Dominicana todavía esos partidos
los partidos no han colapsado, pero sí el liderazgo ha ido perdiendo confianza en la población. Pero, están escogiendo candidatos en América Latina o presidentes en América Latina que no son candidatos tradicionales. Todos son candidatos nuevos. En el Perú, ahí está Pedro. En Bolivia, ahí tenemos a Luis Arce. Sí, tenemos también ahora en Colombia un nuevo presidente. Xiomara en Honduras. En Honduras. O sea, son figuras nuevas, pero hay que decir que aquí en la República Dominicana, exceptuando en el 2020, todos los candidatos y todos los que se han presentado son figuras viejas que tienen alrededor de 40 y 30 años dando vuelta, haciendo el círculo vicioso dentro de los partidos políticos. Luis Abinader en el 2020 era una figura nueva, era un candidato diferente a lo que venían siendo la tradición en el Partido Revolucionario Dominicano, que se convirtió después una gran parte en el Partido Revolucionario Moderno. Figuras frescas, y por eso, además de las cosas que se dieron en el 2020, aparece Luis Abinader con un cambio que le fue exitoso. Ahora no es una figura nueva, pero es una figura no tradicional partidaria. Leonel Fernández tiene 12 años, gobernó, y tiene alrededor de 40 años siendo un líder del Partido de la Liberación Dominicana y ahora de la Fuerza del Pueblo. Es un candidato viejo, es un candidato de siempre. En el Partido de la Liberación Dominicana, todos los que están ahí son figuras que han estado pululando en ese partido alrededor de unos 20, 25 años. Figuras nuevas pudiera ser Abel Martínez, pero Abel Martínez viene de ser 6 años presidente de la Cámara de Diputados y 16 como diputado de ese partido. Lo que pasa es que la gente Margarita ha sido 2 veces primera dama y 2 veces vicepresidenta de la República en proceso y perdió. Pero al final. lo que pasa es que la gente se va a desencantar, no es porque sean viejos camineros, no es porque las figuras sean viejas, la gente se va desencantando por los sistemas que van viendo, que van pasando. Porque, por ejemplo, yo te voy a poner 2 casos históricos. Salvador Allende fue presidente de Chile y fue a 5 elecciones. En la quinta fue presidente. Sí. Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, fue a 5 elecciones y en la quinta fue presidente. Entonces, tenemos esos casos. El presidente de México. El Lula, ¿cuántas veces fue? Fue 4 veces candidato a la presidencia. Ahora, ¿qué veía la gente? Que los partidos y los líderes tradicionales se iban obnubilando, se iban haciendo de la vista gorda frente a los problemas, entonces decidían, oye, pero este tiene tanto tiempo aspirando, vamos a darle una oportunidad a este. Eso pasó con Lula, que fue 4 veces. Eso pasó con Allende, que fue 5 veces. Y así hay muchísimos casos. No es porque los líderes tengan mucho tiempo como políticos, es por la decepción que le dan los que gobiernan y la gente no encuentra otra alternativa. Lo que pasa es que si tú duraste 8 años en el poder, si tú duraste 12 años en el poder, si duraste 4 años, lo que tú no pudiste hacer en ese tiempo, ¿qué tú vas a hacerlo en otra nueva oportunidad? O sea, siempre se podrá hacer cosas. Porque yo no entiendo. Pero tú siempre podrás hacer, mientras tú tengas vivo y tú estés actuando, siempre se podrá hacer cosas. Porque no es solo qué cosas tú puedes hacer, es cuando se termina el amor, ¿verdad? Cuando se acaba el cariño entre el elector y las figuras públicas, ahí es donde tú pierdes el crédito. Es un factor de confianza. Exacto. Lo que hay. Pero el partido en esto para hacer un... Pero el domingo, lo que tenemos que ver el domingo, sí. es decir, pasado mañana, el PLD ya ha comenzado a enviar sus materiales a los centros de votación.
Que dice que lo Y entregaron todo la ya. expectativa es de ver ahora cómo le queda ese proceso al Partido de la Liberación Dominicana, esa consulta donde ellos están procurando identificar su potencial candidato camino al 24. Bueno, ahí las expectativas serán de si queda bien o si quedan mal. Sí, Y la como- expectativa es ese. y sí. cualquiera que sea el resultado, mira hacia el 24, porque o se fortalecen ellos como partido para hacer una opción o favorecerán una característica distinta, porque entonces si el PLD se divide, los dos candidatos que van a estar bailoteando serán Luis Abinader y Leonel Fernández. Yo creo que ese Exactamente. panorama es muy claro. Pero nada, miren,